buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, como parte de nuestro Octubre de Oscuridad, les compartiré el primer especial de más de 40 minutos de duración con relatos de terror de La Llorona. Espero lo disfruten y recuerden darle like a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todos los videos que subiremos en este mes del terror. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El día que la Llorona nos visitó por la noche. Actualmente estudio la preparatoria en el Estado de México, específicamente en el municipio de Tecámac, y desde que suspendieron las clases presenciales por la pandemia, mis hábitos de sueño han cambiado constantemente, de modo que en los últimos meses me ha dado por jugar videojuegos con mis amigos hasta altas horas de la noche, por lo que suelo dormir mucho por las tardes, y me despierto aproximadamente entre las 10 y 11 para conectarme y jugar. Así fue hasta ese día, en el que recibimos la visita de un ser en el que yo me negaba a creer. Todo ocurrió un viernes como a las 11 de la noche, cuando mis dos hermanos y mi madre veían una película en la sala con las luces apagadas, mientras yo estaba dormido en mi recámara. Ellos cuentan que todo empezó cuando sintieron un frío totalmente atípico, ya que de un momento a otro la sala pasó de tener un clima templado a uno semihelado. Al principio pensaron que era algo relativamente normal, pero una sensación de miedo los comenzó a invadir cuando la señal de la televisión por cable empezó a paralizarse, transmitiendo imágenes completamente extrañas y deformadas, mientras emitía un horrible chillido de estática. Mi madre se levantó del sofá para intentar arreglar el problema y encender la luz, cuando empezaron a escuchar un grito que decía: «Mis hijos. Mis hijos». Mis hermanos empezaron a gritar y a llorar, mientras mi madre les decía que subieran a los cuartos de arriba, donde yo estaba dormido. Yo recuerdo haberme levantado con los gritos de todos ellos. Al inicio pensé en lo peor. Pensé que se trataba de algún delincuente o de algún accidente, pero apenas estaba despertando cuando también escuché el grito. Yo lo describo como algo animal. Sé perfectamente que los animales no hablan ni gritan, pero si lo hicieran, seguramente sonarían como algo así, además de que el grito era demasiado fuerte, con un eco y de una duración que jamás he vuelto a escuchar en toda mi vida. Mi mamá rezaba e intentaba calmar a mis hermanos, mientras yo les decía que no era nada, que seguramente era algún vecino haciéndonos una broma. En el intento de calmarlos, quizá opté por la peor opción, pues me hice el enojado y les dije a todos que era falso, que no tuvieran miedo, que se burlarían de todos nosotros. Y no sé si fue una obra de la casualidad, pero el grito dejó de escucharse después del segundo lamento. Con la suerte de mi lado, calmé a mi mamá y regañé a mis hermanos por hacer aquel escándalo. Después de una hora, cenaron pan con leche y se fueron a dormir, y yo, como de costumbre, me quedé en la sala jugando videojuegos, o haciendo mi tarea, que era la versión que mi madre creía. Así fue hasta la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana según recuerdo, cuando empecé a escuchar, de manera muy lejana, primero un lamento de dolor, el cual se fue extendiendo por más de 3 minutos, para después convertirse en la articulación de una palabra que cada vez era más clara. Mis hijos. Al inicio mi cabeza estaba intentando crear explicaciones, pero en mi interior empecé a sentir el peor de los miedos,
uno que hasta ese momento jamás había experimentado. Y lo peor ocurrió cuando escuché claramente el golpeteo de unas uñas humanas en la ventana de mi sala. Yo solo aventé el celular y me subí a las recámaras, gritándole a mi mamá y a mis hermanos. Recuerdo que nos encerramos todos en un cuarto y esperamos a que aquel grito se detuviera. Quizá pasaron solo unos 5 minutos en total, pero fueron los peores 5 minutos de toda mi vida. Esa noche dormimos todos juntos, y al día siguiente le confesé a mi mamá lo que estaba haciendo por las noches, porque de alguna manera asociaba el mentirle con aquel acontecimiento. Y desde entonces ya no me quedo despierto hasta altas horas de la noche, ya que según mi madre, aquello ocurrió porque estaba invadiendo el horario que le correspondía exclusivamente a los muertos. La Llorona de la Barranca. Hola Dan, buenas noches. Mi nombre es Ángel López y te escribo nuevamente para contarte una experiencia que me ocurrió hace unas cuantas semanas cuando fui de visita a mi pueblo. Mi pueblo está relativamente cerca de la Ciudad de México, pero es de muy difícil acceso, ya que después de llegar al pueblo más cercano, se deben recorrer un par de horas pidiendo un aventón a los automovilistas de la zona. En esa ocasión, era un viernes por la tarde, con un clima bastante frío y lluvioso. Yo estaba a las 10 de la noche en el pueblo más cercano, pero por el clima, ningún automovilista me quiso apoyar, no hasta que pasó una señora, que manejaba una camioneta de carga de fruta, quien me dijo que me podía apoyar, pero que me tenía que ir en la parte trasera. Así que con frío y mojado, llegué cerca de las 12 de la noche a las zonas aledañas a mi pueblo. El paisaje de aquella noche era realmente tétrico. Parecía sacado de una película de terror. Pero cuando naces y creces en un pueblo, aprendes a no tenerle miedo a esas cosas, por lo que me acomodé la mochila y comencé a caminar entre los árboles y el pasto del lugar. Así seguí caminando durante aproximadamente 5 minutos más, cuando de pronto, a lo lejos, cerca de una barranca, vi a una mujer. Ella iba vestida completamente de blanco, y debo decirlo, se veía sumamente atractiva. Al verla, caminé más rápido para intentar acercarme y ofrecerle mi compañía, pero extrañamente, la mujer comenzó a descender poco a poco, rumbo al fondo de la barranca. En ese instante, no sé qué me sucedió, pero me sentía como si estuviera soñando, y lo único que podía hacer era caminar detrás de ella. Y así lo hice, totalmente impactado por el cuerpo de esa mujer, además de que comencé a escuchar que me llamaba por mi nombre. Ángel, Ángel, Ángel. Como les vuelvo a decir, yo estaba consciente, pero al mismo tiempo no tenía control de mi cuerpo. Es decir, por un lado, sabía que algo estaba mal, pero por el otro, deseaba con todo mi ser alcanzarla, para verla de frente y deleitarme con su belleza. Yo ya estaba a la mitad de la barranca, cuando de pronto escuché la voz de un hombre, quien me gritaba desesperado: ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡No vayas para allá! ¡No sigas a esa mujer! ¡Esa cosa es la Llorona! Cuando lo escuché, desperté de golpe, y después de tallarme los ojos, vi que la mujer seguía en el fondo de la barranca, llamándome con sus huesudas manos. En ese momento, entré en pánico y comencé a subir como podía. Cuando estuve cerca de salir, empecé a escuchar un horrible llanto, el cual provenía del fondo de la barranca. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el señor me ayudó a subir y nos fuimos corriendo rumbo al pueblo. Cuando por fin llegamos, nos detuvimos en las afueras de una iglesia y les puedo jurar
que el llanto se seguía escuchando, e incluso varias personas del lugar comenzaron a apagar las luces de sus casas y a cerrar sus ventanas. Yo le dije al señor que mi casa estaba un poco más arriba, que por favor me acompañara y que mi papá nos podía ayudar. Así que sin pensarlo, nos fuimos corriendo cuesta arriba. Cuando estuvimos a unos cuantos metros de llegar a mi casa, notamos que aquel llanto se iba alejando poco a poco, y cuando miramos hacia atrás, ahí estaba. Era una mujer alta, vestida de blanco, con el cabello largo y negro, pero con un rostro totalmente animalesco. Y cuando la vi detenidamente, me percaté que no tenía ojos, solo tenía un par de cuencas totalmente vacías y negras. Al ver eso, los dos comenzamos a gritar, y mis padres salieron de inmediato, con palos en las manos, pensando que algunos vagos querían hacernos algo. Cuando por fin llegaron donde estábamos, intentamos contarles todo lo sucedido, pero al principio no nos creían, ya que no había rastro de aquella mujer. Sin embargo, con el paso de las horas, y después de que el señor les contó todos los detalles, nos dijeron que definitivamente había sido la Llorona, ya que esa noche era de luna llena, y esas noches eran las favoritas de aquel ente, para salir y provocar a los hombres. Espero les haya gustado mi relato, lectores de la oscuridad, y en específico, al público masculino, ya que en general, somos nosotros los que nos dejamos llevar por nuestros instintos, y eso nos puede causar muchos, pero muchos problemas. Vi a la Llorona en un funeral. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Lucía, y antes que nada, me gustaría desearte un feliz año a ti y a todos los lectores de la oscuridad, esperando que este 2023 también esté lleno de grandes historias de terror. Además de que deseo que tu canal siga creciendo cada vez más, porque en verdad te lo mereces. Además de que me encantaría que nuestras historias fueran escuchadas por la mayor cantidad de personas posibles. Pero dejando de lado mis saludos y deseos, ahora sí paso a narrarles lo que me sucedió hace unos 7 años aproximadamente. En ese entonces, yo estudiaba la preparatoria, aquí en la Ciudad de México, y en cada época vacacional, aprovechaba para visitar a mi familia, quienes vivían en un pueblito ubicado en el estado de Puebla. Al principio me gustaba visitarlos, para escapar un poco del ajetreo de la ciudad, pero con el paso del tiempo, fui perdiendo ese encanto por viajar. Además de que mis padres también vivieron una buena parte de su vida en la ciudad, pero tuvieron que regresarse al pueblo cuando yo estaba en la secundaria. Es decir, que en realidad yo no tenía un vínculo muy fuerte con ese pueblo. Sin embargo, en ese año en específico, justo en la época vacacional de diciembre y enero, no pude omitir mi viaje al pueblo, porque mis padres me habían avisado por teléfono sobre la muerte del señor Don Juan, un amigo muy cercano de ellos y de toda la familia, y querían que fuera con ellos al funeral. Aún recuerdo mi viaje de ese año. Era una época fría y lluviosa, y el camino rumbo al pueblo desde la Ciudad de México estuvo lleno de varios contratiempos, desde la ponchadura de una llanta en el camión en el que iba, hasta un aguacero y una fuerte neblina que hicieron que el camión se tuviera que detener a la mitad de la carretera, justo cuando ya estábamos a unos cuantos minutos de llegar a nuestro destino. En esa ocasión, recuerdo que una pareja de ancianos comenzó a susurrar, diciendo cosas como: seguramente es ella, ya se enojó, la mujer ya se enojó, va a salir a caminar, esta noche va a salir a caminar. También dijeron otras cosas extrañas como esas, pero yo no pude escuchar más a detalle, aunque en retrospectiva puedo jurar que hicieron mención de la Llorona, lo que tuvo mucho sentido años después de este extraño viaje. Cuando llegué a la casa de mis padres, ellos ya tenían todo listo para salir a la carretera, porque Don Juan había fallecido en un pueblo aledaño al nuestro. Esa noche no tuve tiempo para descansar, porque unos minutos después
Ya estaba nuevamente en la carretera, en medio de la lluvia y de un ambiente fúnebre. Yo me dormí durante todo el trayecto en carretera y recuerdo abrir los ojos justo cuando mi papá fue a despertarme cariñosamente. En cuanto desperté, recuerdo que lo primero que sentí fue el frío infernal que hacía esa noche. En verdad, era el frío más fuerte que he sentido en toda mi vida, además de la intensa neblina que prácticamente cubría todas las calles, dejándonos ver solamente a unos metros de distancia, donde alcancé a ver la casita donde velarían a don Juan, la cual ya estaba llena de mujeres con rebozos negros y de hombres vestidos con jeans, botas y sombreros. Después de saludar a todos los asistentes, mi madre y yo nos sentamos en unas sillas que estaban en el interior de la casa, mientras que mi padre y mis hermanos se quedaron afuera, tomando café caliente con los demás hombres del lugar. Las primeras horas de esa extraña noche pasaron bastante rápido, entre pláticas de las personas asistentes y llantos de las plañideras, esas mujeres a las que suelen pagarles en estos pueblos para que vayan a llorar al funeral y que la mayoría de las veces ni siquiera conocen a la persona fallecida. Es decir, que hasta este punto era una noche normal de un funeral en un pueblo de México, pero cerca de las 3 de la mañana todo comenzó a cambiar. Primero, el frío aumentó aún más, llegando a niveles que jamás había conocido. Al percatarse de ello, las plañideras se callaron y comenzaron a susurrar entre ellas, y en las demás personas presentes comencé a notar cierta incomodidad y miedo, como si el frío anunciara algo que solo ellos conocían y que no querían decir o aceptar. Después, la luz de la casa en la que estábamos comenzó a fallar, prendiéndose y apagándose rápidamente, y segundos después comenzó a caer un fuerte aguacero, el cual parecía que reventaría las láminas del techo de aquella casa. Yo estaba mirando al techo, temerosa por todo lo que estaba pasando, cuando un fuerte olor a tierra mojada hizo que me tapara la nariz, y al hacerlo, pude ver que todas las personas estaban mirando en una misma dirección. La mayoría de los asistentes estaban totalmente pálidos, y algunos temblaban del miedo, aunque hacían todo lo posible para que no se notara. Y fue en ese momento cuando vi a aquella mujer, la que entró esa noche por la puerta de la casa donde estábamos velando a don Juan. Cuando cierro los ojos, la vuelvo a ver tan claro como aquel día. Era de piel morena, estatura mediana, con cabello lacio y negro que le llegaba hasta la cadera, y sumamente delgada, tan delgada que se le podían ver los huesos a través de su piel. Ella iba tapada solamente con un suéter y un velo negro de tela, pero por debajo se alcanzaba a ver su largo vestido blanco, el cual estaba lleno de tierra, agua y lodo. Al verla, sentí mucho miedo, sin aún saber por qué, y al percatarse de ello, recuerdo que mi madre me apretó fuertemente la mano, como intentando tranquilizarme, pero también intentando hacerme entender que no hablara, que me callara y que me quedara quieta mientras todo eso acababa, además de que supuse todo ello al ver que los demás asistentes hacían lo mismo, desde los que estaban en el interior de la casa, junto al féretro, hasta los hombres que estaban afuera. Todos veían en silencio y con miedo a aquella mujer, quien tranquilamente y sin saludar a nadie, pasó directamente hasta llegar frente al ataúd. Una vez ahí, miró al señor Juan por un par de minutos, para después comenzar a sollozar. Al principio lo hizo de manera tranquila y silenciosa, pero conforme pasaron unos cuantos segundos, el llanto fue cada vez más fuerte y extraño, ya que por momentos parecía que lloraba como lo hacen los animales. Al escuchar eso, un par de personas se desmayaron, pero sus familiares ni siquiera los dejaron caer al suelo, solamente los sostenían como lo hacen con un bebé,
a quien lo acaba de vencer el sueño, como intentando hacer todo lo posible para que la extraña mujer no se percatara de ello. Otras personas, entre ellas mi madre, susurraban el Padre Nuestro, mientras unas enormes lágrimas recorrían todo su rostro. En mi caso, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo sabía que un miedo sobrenatural se había apoderado de mí y que algo estaba muy mal con toda esta situación, porque era prácticamente como una pesadilla, como si una pesadilla se estuviera haciendo realidad, ya que después de llorar por algunos minutos, la mujer se acomodó el velo y con la cabeza semiagachada, comenzó a caminar rumbo a la salida. En ese instante, supuse que todo se había terminado, pero cuando pasó frente a mí sentía que me vomitaba por el intenso olor a tierra y agua podrida, además de que cuando intenté mirarla, me di cuenta que su rostro no era normal, ya que sus ojos eran completamente negros, como las cuencas vacías de un cadáver muerto, y su boca parecía que solamente colgaba de su rostro, sin que la mujer tuviera control de ella. Cuando la vi, sentí que me iba a desmayar, y fue justo en ese momento cuando sentí la mano de mi madre en mi nuca, la cual me apretaba hacia mi pecho para que mantuviera la cabeza agachada. Segundos después, mi madre me soltó la nuca para abrazarme y ponerse a llorar. Cuando se calmó, me pasó un pedazo de pan y me dijo que me lo comiera rápidamente, mientras ella iba desesperadamente a buscar un huevo, al igual que las demás personas que estaban ahí, quienes se limpiaban con estos objetos, al mismo tiempo de rezar varias oraciones. Los hombres que estaban en el exterior también se veían alterados, e incluso algunos de ellos se armaron y se subieron a un par de camionetas, las cuales salieron a toda velocidad de entre el fango. En el interior, mientras las mujeres y hombres se limpiaban con las hierbas y el huevo, entre todo el alboroto, alcancé a ver que un par de hombres cerraron rápidamente el ataúd de don Juan, y después de que las mujeres le pusieran algunas hierbas y escribieran algo en la madera, lo sacaron y sin explicación alguna se lo llevaron rápidamente en otra camioneta. Yo intentaba preguntarle a mi madre por todo lo que estaba pasando, pero ella parecía estar totalmente fuera de sí. Solamente de vez en cuando me preguntaba por mi padre y mis hermanos, y cada 5 minutos me preguntaba si yo estaba bien. Unos 20 minutos después de todo eso, nuestra familia y los demás asistentes se subieron a los carros y camionetas que estaban disponibles, incluso los familiares directos de don Juan, quienes claramente eran los más afectados por la situación, pero aún así se subieron a una camioneta y se fueron, dejando aquella casa totalmente abandonada. Cuando llegamos a nuestra casa, mi madre puso hierbas y ajos detrás de las puertas y ventanas, y mi padre puso un par de enormes maderas detrás de cada puerta, como intentando evitar que algo o alguien se pudiera meter. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de perder el control por la situación, mi madre se adelantó a cualquier pregunta que pudiera hacer y me dijo: «La Llorona, es la Llorona. Nunca pensé que la vería, pero era ella. Estoy segura que era ella». Totalmente confundida e incrédula, aún así iba a hacerle un par de preguntas, cuando energéticamente me interrumpió y me dijo: «Ahorita no, Lucía, ahorita no. Vete a tu cama, acuéstate y encomiéndate a Dios. Tu papá y yo nos quedaremos aquí para cuidarlos y rezar por nuestras almas». Sin entender absolutamente nada, pero respetando las palabras de mi madre, me fui a acostar, y cuando el sueño estaba a punto de ganarme, fue cuando la escuché. Era un lamento largo y fuerte, el cual claramente era de una mujer, pero su fuerza y duración
eran totalmente sobrenaturales. El sonido era tétrico y estridente, como el ruido que hace una ambulancia en la ciudad. Cuando los lamentos se callaron por unos segundos, me tapé hasta la cabeza con las cobijas y me puse a rezar y a llorar, pidiéndole a Dios que todo esto se acabara, porque por algunos momentos el llanto era tan largo que parecía que nunca se iba a acabar. Hasta la actualidad, no sé con certeza cuánto tiempo duró aquel lamento, pero les puedo asegurar que se sintió infinito, porque en ese momento es imposible entender racionalmente algo así. Después de esa noche, en la que prácticamente no dormimos nada, mi madre me contó toda la historia que tiene ese pueblo al que fuimos, con la leyenda de La Llorona, y del impacto que tienen los demás pueblos de la periferia, como el nuestro, donde en las peores noches se puede escuchar su llanto. Pero en aquella tierra maldita, donde murió don Juan, ella puede aparecerse de carne y hueso, tal como la vi, como la olí y como la sentí. Por su seguridad física y mental, no daré más detalles de ese pueblo. Solo puedo decirles que hace poco me enteré que a un hombre se le ocurrió hacer tours guiados en la zona para que las personas pudieran vivir el terror de La Llorona en carne y hueso. Pero todo le salió muy mal, y aquella siniestra atracción se canceló después de que solamente un grupo la contratara, y de ellos nunca se supo nada más. Yo sé que La Llorona es real, Dan, y sé que muchas personas en tu audiencia la han visto o la han escuchado, y estarán de acuerdo conmigo en que es lo peor que te puede suceder en esta vida, porque en ese momento entiendes que este ente es real y que su energía es capaz de hacerte sentir el infierno por unos cuantos segundos. La Llorona sabía lo que iba a pasar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcela Ortiz y esta noche te escribo para contarte una experiencia que tuve hace algunos años. Todo comenzó una mañana, cuando estaba platicando con unos amigos en la parte trasera de mi casa. Hablábamos de nuestras vidas y de algunos recuerdos de nuestra infancia, cuando de pronto, en un canal de desagüe que estaba en el patio, comenzamos a escuchar un grito. Al principio se escuchó como un grito fuerte, como el de una mujer a la que la habían asustado, pero unos segundos después, directamente desde la coladera, se escuchaba el lamento largo y tendido de la misma mujer, el cual duró un par de minutos. Al escucharla, yo y mis amigos nos asomamos a la calle, y no había nadie. Incluso yo me subí a mi recámara para ver desde mi ventana a lo lejos, pero la calle estaba semivacía, por lo que no le encontramos una explicación a ese sonido. En esa ocasión, como era de día, no le dimos mayor importancia, pensando que quizás se trataba de algún eco, o que el grito pudo ser originado por algún animal de la cañería. Pero ese mismo día, por la tarde, me sucedió algo similar. En esa ocasión, estaba en la sala, platicando con mi familia, cuando de un momento a otro, escuchamos claramente otro grito. Primero, fueron varios lamentos cortos, como el de alguien plañendo. Al inicio se escucharon a lo lejos, pero poco a poco se acercaban cada vez más, hasta que el sonido llegó justo enfrente de la puerta de nuestra casa. Al escucharlo, salimos corriendo, pensando que se trataba de una mujer que necesitaba ayuda, pero nuevamente no había nadie. De hecho, la calle estaba otra vez sola, y cuando salimos, los lamentos se detuvieron de un momento a otro, aunque a diferencia de la primera ocasión, al parecer los vecinos la habían escuchado también, porque las personas de las casas cercanas también habían salido a sus puertas en busca de la mujer que emitía aquellos lamentos.
En ese momento, varias personas hicieron referencia a la Llorona, aunque otras decían que no podía ser ella, porque sus lamentos solían ser más largos y sus apariciones por lo regular ocurrían en la noche. Aparte de que todos estábamos seguros de que se trataba de una persona, porque sus lamentos eran cortos, como el de una mujer que iba llorando mientras caminaba por la calle. Esa tarde regresamos a casa y nuevamente no le dimos mayor importancia, pero unos días después, como a las 10 de la mañana, se escuchó una descarga eléctrica muy fuerte en la calle. Cuando la oímos, nos subimos de inmediato a las recámaras, donde podíamos ver a la distancia para ver qué era lo que había pasado, pero solo alcanzamos a ver mucha gente alrededor de un poste. Cuando fuimos al lugar, nos enteramos que un hombre se había electrocutado con unos cables de corriente trifásica, los cuales agarró cuando se estaba cayendo, mientras hacía una conexión para robarse la luz. Al enterarnos del hecho, mi familia y los demás vecinos atribuimos los lamentos que habíamos escuchado en días anteriores a este suceso, porque se dice que la Llorona también suele aparecerse en los lugares donde próximamente ocurrirá una tragedia, y este fue uno de esos casos. Encuentro con la Llorona en Chiapas. Me cuesta trabajo contar lo siguiente, ya que es un poco delicado el tema, sobre todo porque esta situación prácticamente se ha visto en las noticias a nivel nacional e internacional. Mi intención no es causar conmoción y tampoco llamar la atención de todas las personas que nos están escuchando. Sin embargo, me pareció espeluznante lo que vivimos esa noche, y una manera de confrontar estos hechos es compartirlo con otras personas que creen en estos temas, aunque tenga que ser de manera anónima. Yo soy originario de Comitán de Domínguez, en Chiapas, México, y actualmente trabajo para Migración. Estoy seguro que conocen sobre la crisis migratoria que existe en México, en la cual nuestro país se ha visto muy afectado en los últimos meses, sobre todo en estos últimos años, y todo lo que ha implicado la migración ilegal, tanto para el país que lo recibe, como para la seguridad de las personas que transitan. Este tema es muy delicado, lo repito nuevamente, porque ambas partes suelen salir afectadas, por lo que quiero dejar en claro que lo que narraré no es en contra ni de las autoridades ni de los migrantes, ya que todos somos seres humanos en busca de una mejor calidad de vida. Una vez aclarado este tema, me gustaría comenzar mi relato, el cual sucedió en una noche de octubre del año pasado. En esa ocasión, yo me encontraba realizando la guardia de turno, acompañado de elementos de la Guardia Nacional y de Migración. En el lugar también había elementos de la Policía Estatal y de la Comisión Nacional de Refugiados. Eran aproximadamente las 2 de la mañana e íbamos circulando por una carretera de Chiapas, las cuales se caracterizan por tener muchos árboles, arbustos y hierbas crecientes, las cuales llegan a cubrir todo el camino debido a su abundancia. Nosotros estamos acostumbrados a circular en estas condiciones e incluso a lidiar con la presencia de algunos animales salvajes que suelen merodear en la zona. Si bien estos animales no son tan peligrosos como un jaguar, sí solemos encontrar varios tipos de especies, sobre todo cerdos salvajes, los cuales suelen ser los más difíciles de tratar, por lo que esa noche teníamos puesta la atención en la posibilidad de lidiar con alguna de estas especies en la oscuridad y frialdad de la carretera, cuando de pronto comenzamos a escuchar a lo lejos el intenso y desgarrador lamento de una mujer. Cuando escuché el lamento, lo sentí tan horroroso que literalmente me paralizó. En ese momento pensé que yo lo había escuchado solamente, pero cuando volteé a ver a los compañeros de la Guardia Nacional,
los cuales estaban arriba de su camioneta, noté algo en ellos, sobre todo en el elemento que estaba en la torreta, quien parecía buscar algo a lo lejos. Ese compañero traía un par de binoculares con los cuales intentaba buscar, pero cuando le pregunté que si había visto algo, solamente me dijo que no. Los otros compañeros aparentaban ignorar el lamento, así como la pregunta que le había hecho al elemento de la torreta, pero era evidente que también se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Momentos después de ese primer suceso, personal de la policía estatal que estaba cerca de nosotros se acercó y nos preguntó si también habíamos escuchado eso, o si se trataba de alguna broma. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que todos los presentes en la zona habíamos escuchado lo mismo, y es que claramente se escuchaba que era una mujer, la cual se quejaba a lo lejos, de una forma natural, como si en verdad se tratara de una persona que estaba pidiendo ayuda. En ese instante, me acerqué a la carretera con otro compañero de migración, y uno de los elementos de la policía estatal nos acompañó para inspeccionar la zona, y así descartar que se tratara de una mujer migrante o de alguien que estuviera pidiendo ayuda, ya que en estas zonas es común encontrar personas abandonadas en la carretera, las cuales son dejadas ahí por los criminales, y en este caso, la mayoría de las víctimas son las personas del género femenino, por lo que era importante descartar esa posibilidad. Pero cuando nos acercamos, no vimos ni encontramos nada, solamente escuchamos que la camioneta de la Guardia Nacional se acercó donde estábamos nosotros. Una vez que llegaron, el compañero que estaba en la torreta, de la nada dijo: «Shh, guarden silencio». Yo no sabía qué era lo que quería que escucháramos, porque lo único que se oían eran los grillos, sapos y ranas de la orilla del bosque húmedo. Pero el elemento de la Guardia Nacional en ese momento dijo unas palabras de uso militar que yo no entendí, pero que deduje que avisaba de un posible peligro, ya que los demás elementos se bajaron de inmediato de la camioneta y empezaron a buscar sigilosamente por los alrededores. Debido a las circunstancias, nos pusimos también en alerta y los elementos no militares nos colocamos detrás de una camioneta, siguiendo las instrucciones de uno de los elementos de mayor rango, quien nos dijo que tuviéramos extremo cuidado, porque también podría tratarse de un truco para preparar una emboscada por parte de un grupo delictivo. Pero justo en ese instante, cuando los elementos militares avanzaban lentamente entre los árboles, el lamento se volvió a escuchar. Era algo extraño, porque la mujer se escuchaba muy cerca y no era un llanto cualquiera, porque en esta ocasión era más largo y desgarrador. En ese instante, no sé de dónde sacaron valentía los compañeros, porque un grupo de ellos se acercó en dirección a los lamentos, pero después de caminar unos cuantos metros, hacían señas con sus manos, indicando que no había nada, ni nadie que estuviera emitiendo ese sonido. Lo que sí les puedo decir es que el ambiente era muy tenebroso, porque aparte del llanto, también se podía sentir una vibra de miedo y desesperación, y yo estoy seguro que todos los presentes sentíamos lo mismo, porque lo podía ver en sus miradas, pero también, por nuestra profesión, intentábamos mantener una imagen dura y tranquila. Así continuamos avanzando por un tramo más, con mucha precaución para evitar una emboscada, pero también totalmente confundidos con ese horrible llanto que no se detenía. Minutos después, llegamos a un llano donde tampoco había señas de la presencia de alguien más, y fue hasta ese momento
cuando el personal que iba al mando de la Guardia Nacional nos dijo que retrocediéramos y que ya no buscáramos más, porque lo que estábamos presenciando no era de este mundo, que probablemente era la Llorona o una bruja que quería espantarnos para llevarse el alma de uno de nosotros, o bien que quizá era el alma de una persona muerta que yacía rondando en ese lugar. En ese momento, solamente aceptamos la orden, en medio de un total silencio y de unos rostros asustados y confundidos, que denotaban que todos estábamos de acuerdo con la explicación del superior, pero por nuestra profesión y postura, nadie quiso emitir comentario alguno. Y así fue después de esa noche, en la que vivimos una horrible experiencia paranormal, de la cual preferimos guardar silencio y mantenerla en la memoria de cada uno de nosotros, hasta el día de hoy, en el que conjuntamente decidimos compartirla para tu canal. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? ¿Les dio miedo una en especial? Si es así, cuéntenmelo en la sección de comentarios, donde estaré muy feliz de leerlos. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido un encuentro cercano con la Llorona, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una persona llorando o de la mismísima Llorona. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.